¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando pensamos en la historia de la monarquía francesa, nos sorprende que durante sus 15 siglos de existencia no vamos a encontrar ninguna reina propietaria, es decir, ninguna mujer que ostente la corona por sí misma y no en nombre de un rey fallecido ejerciendo como viuda o regente de un hijo menor. Lo más llamativo es que en muchas ocasiones se atribuye esta ausencia de reinas propietarias en Francia a la ley sálica, una costumbre de los francos del siglo V que impedían que las mujeres no solamente pudieran reinar, sino además tampoco podían transmitir los derechos sucesorios. Sin embargo, esta ley sálica quedó olvidada durante larguísimo tiempo, hasta que en 1328, después de la llamada Maldición de los Capeto, cuando todos los descendientes varones de Felipe IV murieron sin dejar un hijo varón que pudiera sucederles, decidió recuperarse esta costumbre franca. No se hizo de manera inmediata. Hubo que hacer una larga búsqueda por las bibliotecas históricas tratando de reconstruir esa tradición de los francos salios, esa ley sálica, y no va a ser hasta 1380, cuando por fin vuelva a incorporarse al corpus jurídico francés y ahí va a perdurar hasta el siglo XIX. No ha de sorprendernos esa lentitud en la recuperación de la ley sálica, puesto que los franceses estaban envueltos en esos siglos XIV en la Guerra de los 100 años, y esto fue lo que impidió que se pudiera hacer una recuperación inmediata de esa ley sálica, pero a su vez lo que motivó que se buscara por todos los medios volver a esa antiquísima costumbre de los francos salios del siglo V. El 29 de noviembre de 1314 murió en Fontainebleau Felipe IV de Francia, conocido como el Hermoso. Nieto de San Luis, en el momento de fallecer, Felipe IV dejó 3 hijos varones y una hija que habían de garantizar la continuidad de su dinastía, los Capeto. Esta dinastía Capeta había arrancado en el año 987 con Hugo I, y desde entonces los sucesivos reyes de Francia durante más de 3 siglos habían muerto tras tener un hijo varón que les sucediese, una casualidad biológica que había permitido a los Capeto ver aumentar sus dominios sin que les afectasen la ausencia de herederos legítimos. Felipe IV, además de garantizar su sucesión, había logrado reforzar la autoridad de Francia. Aprovechando las disputas entre los diferentes candidatos al trono imperial alemán, Felipe IV se convirtió en el protector de los papas de Roma, papel habitualmente desempeñado por los emperadores. En realidad, esa protección se caracterizó por una posición de supremacía del rey francés sobre el sumo pontífice, hasta lograr que los papas dejaran de vivir en Roma para trasladarse a Aviñón en 1309, en tiempos de Clemente V. Este dominio de Felipe IV sobre Clemente V le permitió al rey que el Papa autorizase la disolución de la Orden del Temple y la ejecución de sus líderes, pasando los numerosos bienes de los templarios a formar parte del tesoro del monarca francés, que de esta manera logró sanear su hacienda. Así que cuando Felipe IV murió, siendo sucedido por su hijo Luis X, el reino de Francia quedaba con una monarquía reforzada y unas cuentas saneadas. Pero Luis X murió 2 años después, en 1316. Le sucedió, de forma póstuma, su hijo Juan I, un bebé que solo vivió 5 días. Luis X tenía otro heredero, su hija, Juana de Navarra, que fue retirada de la sucesión por su tío Felipe V, quien murió también poco después, en 1322, sin dejar herederos. Juana podría haber sido entonces coronada, pero volvió a ser marginada en favor de otro de sus tíos, Carlos IV,
que también reinó por poco tiempo hasta 1328 y que se murió también sin tener hijos legítimos. La corona entonces pudo caer en Juana de Navarra o en la única hija viva que quedaba de Felipe IV el Hermoso, Isabel, tía de Juana. En ambos casos, las dos candidatas eran mujeres, y en la tradición monárquica francesa no había precedente de una reina propietaria, es decir, que ejerciera el trono por derecho propio y no como viuda del monarca fallecido o como progenitora de un menor. Pensemos que cuando se le impidió a Juana de Navarra convertirse en reina en beneficio de su tío Felipe V, no había una norma legal que justificase esa acción. Sencillamente, Felipe V se aprovechó de su sobrina Juana, que era una niña de solo 4 años, huérfana y de la que el propio Felipe V era su tutor oficial. Felipe convocó unos Estados Generales en 1317 que ratificaron su decisión de convertirse en rey. Los Estados Generales eran el Parlamento francés, creado precisamente en tiempos de Felipe IV el Hermoso, reuniendo a representantes de la nobleza, el clero y los burgueses de las buenas villas. Fueron convocados por primera vez en 1302 para ratificar en aquella ocasión las acciones que Felipe IV había emprendido en su empeño por controlar al papado. Los parlamentos medievales habían surgido en los reinos hispanos con las Cortes de León de 1188, y más tarde llegaría el modelo inglés, a partir de 1215 con la firma de la Carta Magna. En ambos casos, los parlamentos trataban de atemperar el poder del monarca, obteniendo una serie de prebendas o privilegios para las clases representadas en el Parlamento a través de leyes y fueros, a cambio de que los parlamentarios dieran determinados permisos al rey. Pero en estos estados generales iniciales franceses, el rey trataba tan solo de reforzar su decisión con el voto de sus parlamentarios, sin que realmente se estableciese ni una labor legislativa ni un juego de contrapoderes. De ahí que la ratificación de Felipe V como rey de Francia, en detrimento de su sobrina Juana de Navarra, no creó un antecedente. Vino sencillamente a aceptar un hecho consumado. Cuando en 1328, como veíamos antes, murió el otro tío de Juana, Carlos IV, dejando a 2 mujeres como posibles herederas, volvió a abrirse el debate sucesorio. El principal riesgo era que los esposos de las herederas fueran quienes realmente gobernasen. En el caso de Juana, su esposo era Felipe de Évreux, que además era sobrino en segundo grado de los reyes fallecidos, es decir, que Felipe también podía reclamar el trono por su ascendencia. Pero más arriesgada era la situación de Isabel, la hermana de los reyes fallecidos, pues estuvo casada con Eduardo II, rey de Inglaterra, quien había fallecido en 1327, y era la madre del nuevo rey inglés, Eduardo III. Es decir, si Isabel reclamaba el trono de Francia tal como habían hecho antes que ella sus hermanos, el rey de Inglaterra, su hijo, podría convertirse también en rey de Francia. De esta manera se volvería una práctica unión de los reinos que recordaría el imperio Plantagenet del siglo XII, de los tiempos de Leonor de Aquitania, a quien ya dedicamos una sierra de historias. Aquel imperio Plantagenet había provocado décadas de lucha por parte de los franceses por librarse del dominio inglés. La historia parecía repetirse si Isabel lograba imponer sus derechos al trono de Francia. Por cierto, para los cinéfilos, esta Isabel de Francia fue interpretada por Sophie Marceau en la película Braveheart, dirigida por Mel Gibson. Pero una asamblea de nobles decidió elegir en 1328 como nuevo monarca a Felipe de Valois, un sobrino de Felipe IV el Hermoso, que pasó a convertirse en el rey Felipe VI y que sería el primero de la dinastía Valois. De partida, los otros pretendientes dieron un paso atrás, pero poco después comenzaron las reclamaciones. Juana de Navarra exigió los derechos para sí y para su futura descendencia, en especial su hijo Carlos el Malo. Isabel de Francia hizo lo propio para sí y para su hijo Eduardo III. En 1337, la tensión aumentó hasta provocar la guerra entre Francia e Inglaterra, la Guerra de los 100 años.
Mientras los ejércitos se ponían en marcha, en la corte de Felipe VI de Francia, los estudiosos del derecho se pusieron a rastrear la legislación altomedieval para encontrar un sostén jurídico a la causa de su rey. Y fue entonces cuando quisieron recuperar una costumbre atribuida a los francos salios del siglo V, la ley sálica, que impedía no solo reinar a las mujeres, sino que éstas transmitieran derechos sucesorios. Con todo, la historia de este renacimiento de la ley sálica no fue fácil. Durante décadas, los eruditos fueron reconstruyendo la genealogía de los reyes francos, buscando quiénes pudieron adoptar esa ley sálica. Y no será hasta los años 1370 cuando la ley sálica quede bien establecida, y hasta 1388, en tiempos del bisnieto de Felipe VI de Valois, Carlos VI, cuando por primera vez esta ley sálica se considere que está en pleno vigor. La Guerra de los 100 Años terminó con la Batalla de Castillón en 1453, por tanto la guerra duró 116 años. Una batalla de Castillón cuando era monarca de Inglaterra Enrique VI, quien fue derrotado en esta batalla, y hubo de renunciar a sus derechos al trono de Francia. Recordemos que, como resultado de esta derrota, poco después comenzaría una guerra civil en Inglaterra, la Guerra de las Dos Rosas, de la que ya hemos hablado en la Sierra de Historias dedicada a Enrique VIII. Durante esa larga guerra de los 100 años, la dinastía Valois volvió a contar con el beneficio biológico de que cada uno de los reyes tuvo un hijo varón que le heredase. A Felipe VI le sucedió Juan II, a este Carlos V, y luego vendrían Carlos VI, Carlos VII, Luis XI y Carlos VIII. Es cierto que esa continuidad dinástica no fue sencilla, pues en numerosas ocasiones los ingleses lograron imponerse en el campo de batalla, sobre todo durante el reinado de Carlos VI, hasta el punto de que Carlos VII pudo salvar su trono gracias a la acción decidida de uno de sus principales caudillos militares, una mujer, Juana de Arco. Pero cuando el séptimo de los Valois, Carlos VIII, murió en 1498, lo hizo sin dejar un heredero varón que le sucediese. Es cierto que para ese momento la ley sálica estaba bien establecida, por lo que no había duda alguna de que el heredero había de ser un varón de alguna de las ramas de la dinastía gobernante. Con todo, con objeto de reforzar su legitimidad, los elegidos buscaron unirse a las princesas de Francia, lo que además impedía que éstas pudieran tener otros maridos y con ellos otros hijos que vinieran a reclamar el trono. Como decíamos antes, Carlos VIII murió en 1498. Los derechos al trono cayeron sobre su tío en segundo grado, Luis de Orleans. Luis de Orleans, además, era cuñado de Carlos VIII, pues se había casado con la hermana de este, Juana de Valois. Pero Juana era una mujer contrahecha que no pudo darle hijos a Luis de Orleans, de modo que cuando éste subió al trono, ya como Luis XII, se separó de Juana y se casó con su concuñada, la viuda de Carlos VIII, Ana de Bretaña. Fue un matrimonio con el que Luis XII buscó tanto consolidar su corona al casarse con la influyente viuda del anterior rey, como asegurar los dominios de Ana, la Bretaña, que habían de pasar a la corona de Francia. Pero de la unión de Luis XII y Ana de Bretaña solo sobrevivieron dos hijas, Claudia y Renata, de modo que al morir Luis XII hubo de buscarse otro pariente de otra rama menor de los Valois para que le sucediese. El elegido fue Francisco I, sobrino en segundo grado de Luis XII. Desde el momento que quedó claro que Francisco habría de ser el heredero, Luis XII decidió casarlo con su hija Claudia en 1514. Una vez más, la legitimidad se apoyaba sobre la ley sálica y se reforzaba con la unión del nuevo rey con una princesa vinculada al rey previo. Hasta el final de la monarquía francesa no hubo ninguna reina propietaria. Es cierto que volvió a haber crisis sucesorias que obligaron a buscar herederos entre las ramas menores de las dinastías gobernantes. El caso más conocido es cuando los nietos de Francisco I se fueron sucediendo en el trono sin tener hijos legítimos y al final
la corona terminó en manos de una rama menor, los Borbón, con Enrique IV, de quien ya hablamos en la Sierra de Historias dedicada a su esposa María de Médici. Al mismo tiempo, encontramos una serie de reinas regentes con notable autoridad, como la nuera de Francisco I, Catalina de Médici, la ya citada María de Médici, o Ana de Austria, la madre de Luis XIV, el Rey Sol, o de princesas de Francia, que legitimaron el trono de sus esposos, como la reina Margot, a quien también hemos dedicado una sierra de historias. En definitiva, desde la Edad Media y hasta el mundo contemporáneo, hubo reinas propietarias en Portugal o en España, en Inglaterra, en los Países Bajos, en los países escandinavos y hasta zarinas en Rusia. Pero en un mundo donde Francia ha sido visto por muchos como ejemplo de vanguardia artística e intelectual, en Francia jamás reinó una mujer.